como ustedes saben. Esto sí es grande. Miren, pues déjenme contarle que regularmente eso me pasa con mi pastor. Él, los que tuvieron esta mañana en la escuela dominical, él me allanó el camino, porque viene siendo como la segunda parte de lo que estuvimos hablando esta mañana. Pero no se preocupen, que los que no estuvieron van a empalmar. Amén. Miren, nosotros vamos, yo, en obediencia, porque cuando uno decide ser la voz de Dios, porque cuando hablamos la palabra de Dios, es literalmente, nosotros nos ponemos como la voz de Dios, y Dios respalda. Amén. Y hoy vamos a tratar algo que me encantó de verdad cuando yo oí esta mañana el pastor, porque sé cómo Dios se mueve especialmente con la iglesia Oasis. Cuando Él tiene un tema que quiere que entendamos, nos lo pone, ustedes se han fijado y lo hemos analizado, nos lo pone, miren, domingo, sábado, por chat o no chat, hasta que parece que lo absorbemos y nos suelta con eso. Y como he visto que desde el domingo pasado la pastora habló y no sé si se acuerdan, cuando nos dio la bienvenida, las palabras de bienvenida fue referente a lo que es el evangelismo, el evangelio. La clase de escuela dominical esta mañana nos dio duro y nos explicó bastante de lo que es el evangelio y el evangelismo. Pues yo vengo aquí a hablarle de qué? Del evangelio y el evangelismo. Así que vamos a empezar para abrir todo esto que vamos a conversar, a hablar con ustedes y conmigo. Porque así mismo es, miren, primero es como uno lo entiende, lo pone en práctica y luego puede transmitirlo. Miren, en Isaías 52:7, yo ahí para redimir el tiempo voy a decir las citas, pero como son bastantes, quizás a veces digo la cita y la leo directamente, está bien, pero esta quiero que me acompañen para poder iniciar. En Isaías 52:7, cuando lo tengan me avisan. Amén. Miren, dice: cuán hermosos. Fíjense que es Isaías que está hablando. Él está dando una revelación, una profecía, una revelación de algo que Dios tiene en secreto y lo está externando. Y dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, o buenas nuevas en otras traducciones, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Él está diciendo de antemano un secreto revelado, que esas personas que anuncien esas buenas nuevas, que dice ahí, son hermosos, sus pies son hermosos. Entonces, nosotros hoy vamos a tratar de desglosar el poder que tiene el evangelio, pero nos vamos a enfocar en nosotros, los que ya recibimos esas buenas nuevas, y el compromiso. Quizás se lo estoy refrescando porque ustedes quizás lo saben, lo han desmenuzado, pero hoy es el día que tenemos que refrescarlo y entrarnos en los tuétanos, qué realmente es el evangelio y la responsabilidad tan grande que tenemos con eso. Entonces el evangelio, vamos a empezar así sencillito. El evangelio, ¿qué es el evangelio? Las buenas nuevas. Mensaje feliz, dice. Señores, un mensaje feliz. Y las buenas nuevas también se le llama como las, es en sí lo que, ¿cómo le explico? El evangelio, el contenido del evangelio, ¿qué es? Buenas nuevas, buenas noticias. Ya, no hay que ir muy lejos para eso. Y el protagonista de eso es Jesucristo. Porque Él fue que selló esas buenas noticias. Él fue que pagó un precio para nosotros poder recibir esas buenas noticias. Y Él es el protagonista de todas esas buenas noticias. Y entonces, ¿qué pasa?
Cuando uno cree en esas buenas noticias, ya uno tiene acceso directo a todas las bendiciones que trae esas buenas noticias. Entonces uno tiene que creer. Ya uno dice, ok, yo creo toda esa buena noticia que tú me estás diciendo. Ya de una vez tengo acceso. Eso es lo que me da acceso a recibir todos los beneficios. Pero ¿qué pasa? El Evangelio tiene algo que es su punto en común. El Evangelio, el factor determinante es lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque la fe que envuelve el Evangelio es que sobrenatural. Jesús, como dijimos que el protagonista es un ser sobrenatural. ¿Y qué pasa? El reino que se anuncia ahí, ¿qué es? Sobrenatural. Y todas las promesas que se anuncian ahí, ¿qué es? Sobrenatural. Entonces el factor común es que es el Evangelio, es sobrenatural. Y la base del Evangelio es la fe. Porque ¿qué dijimos? Para tú poder acceder a todos los beneficios tienes que creer. Y para creer lo sobrenatural tiene que haber fe. Entonces, si nosotros nos vamos a mover en esas buenas nuevas o en el Evangelio, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a vivir en fe. Porque de la única manera, para tú creer toda esa cuestión, tú tienes que tener fe. Entonces, quien se mueve en las buenas nuevas es que está viviendo por fe. El que se mueve en las buenas nuevas imparte fe. Y el que se mueve en las buenas nuevas o el Evangelio, ¿qué hace? Hace que otro conecte con esa fe. Miren qué cosa. Y eso es para los que ya recibieron y aceptaron esas buenas noticias. ¿Está bien? Entonces hasta aquí está perfecto. Pero vamos a ir un chisme para atrás. Ustedes saben que el primero que anunció esas buenas noticias salieron de la misma boca de Dios. ¿Y a quién se la dio primero? No me digan, yo sé que ustedes saben, pero vamos aquí, a Gálatas 3:8. Miren lo que dice Gálatas 3:8. Dice así: y la Escritura, previniendo que Dios estaba previniendo eso, o sea, de antemano lo estaba diciendo, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano que la buena nueva, ¿a quién? A Abraham, diciéndole, en ti serán benditas todas las naciones. ¡Ay! Señor, en ese momento, por eso es que esa cuestión fue algo súper. Fue la vez que Dios anunció buena noticia. Antes de eso, era un chiquicho que había, esto estaba feo aquí abajo. Cuando Él dijo, espérense, hay buenas noticias, y se la dio a su hijo Abraham. ¿Y qué le dijo? Tranquilo, que sobre ti, o sea, toda tu descendencia va a ser bendecida. ¿Y quién estaba diciendo? Yo soy descendencia de Abraham, yo soy bendecida. O sea que vamos a hacer una descendencia sobrenatural. Y ahí empieza ese plan poderoso, ese plan magnífico, o sea, es algo sorprendente. Y desde ese entonces, miren, ese plan no se ha cambiado. Ese plan no se ha distorsionado. Ese plan no ha tardado. Ese plan no se ha retrasado. Ese plan sigue intacto. Es así en línea recta que va. No importa que explote una bomba aquí y explote aquí. Es un plan recto. Va donde tiene que ir y donde tiene que llegar. Entonces, salió por primera vez de la misma boca de Dios. Entonces, ¿qué revela esas buenas nuevas? Esas buenas nuevas, ¿ustedes saben lo que revela? Como nos quiso enseñar Jesucristo. Él nos dice a nosotros, revela que todas las ovejas están seguras en Dios. Nos revela que a nosotros nada nos faltará.
nos revela que Dios mismo va a ir detrás de nosotros a buscarnos. Y si estamos heridas, Él nos va a vendar. Esas buenas nuevas dicen también que nosotros vamos a escuchar su voz y lo vamos a reconocer. Esas buenas nuevas dicen que Él mismo nos va a coger y nos va a poner en su hombro y nos va a llevar a pastos delicados. Eso es lo que dice las buenas nuevas. Es un plan maravilloso y un plan que trae paz. Por eso son buenas nuevas, buenas noticias que me está trayendo esa palabra. Entonces, ¿qué recibimos nosotros al creer eso? Nosotros recibimos paz, vida eterna y muchas bendiciones. Amén. Eso es así. Entonces, ¿qué demuestra? O sea, el Evangelio en sí es, como dice, el Evangelio revela en sí mismo que es algo vivo, algo que es un espíritu. Y cuando uno se refiere a lo que es el Evangelio, se traduce como Zoe. Zoe es vida, pero no cualquier vida, la vida del mismo Dios. Por eso cuando Él lo anunció por primera vez, fue Él mismo que lo anunció, porque es algo que sale de Él. Es su vida que nos la está transfiriendo a nosotros. Entonces, cuando sabemos que las buenas nuevas no son simples palabras, no son una simple historia, entendemos que el Evangelio por sí mismo dice: yo transformo al ser humano. Por eso es que la palabra de esa historia transforma, porque son vida, son Zoe de Dios. También nos dicen que es poder. Esas palabras de esa historia, cuando usted agarra y le empieza a hablar a otro de lo que Dios y de las promesas de Dios, usted le está enviando vida, no una simple palabra. Y por eso es que tiene poder, porque no cualquier letra, cualquier palabra tiene ese poder. Pero el Evangelio, la historia, esas buenas noticias, sí tienen poder. También él mismo, el Evangelio mismo, demuestra que es de origen celestial, como yo les dije al principio. No es una cuestión que nace de nadie, sino es de origen celestial. ¿Viene de dónde? Del mismo Dios, esa historia. También el mismo Evangelio dice el Señor que procede de Él, sí, pero hay un pero. Procede de mí, sí, pero ¿qué pasa? Tiene que ser proclamado ¿por quién? Por los humanos. Los humanos, esos seres que Dios lo constituyó hijos porque creyeron en Él y se le fue encomendado. Procede de mí esa historia, es mía la historia, pero tiene que ser revelada a través de mis hijos. Es así, y lo vemos en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es así. Y luego el mismo Evangelio también te revela que Él es aplicable para todo el mundo. Eso no tiene que ver que si tú eres rico, si tú eres pobre, tú tienes, no tienes, si tú eres de tal raza, no tal raza. Eso no le importa al Evangelio, no le importa esa historia. Eso es aplicable para todo el mundo. Y otra cosa que dice su mismo Evangelio, que nadie lo detiene. Como yo les dije, es una historia recta. Eso nadie lo detiene. Miren qué chulo dice aquí en Mateo 24:14. Me encanta esa cuestión. Dice, mira, el Evangelio del reino llenará toda la tierra. Y entonces vendrá el fin. Eso está escrito. Primero, el Evangelio va a saturar aquí abajo. Y luego, ¿qué viene al fin? Entonces ahí nosotros tenemos que estar claros. ¿Ustedes saben por qué? Porque todo lo que se opone al Evangelio, que el protagonista es Jesucristo, ¿cómo le llamamos? Anticristo, el nuevo orden. Porque tiene que haber todo un nuevo orden
para combatir eso. Y aquí desde antemano, las buenas noticias nos dicen, miren, no importa lo que ustedes oigan, no importa cómo se levante Satanás y el infierno entero, esas buenas nuevas se cumplen. Entonces nosotros tenemos que estar claros, porque nosotros no nos podemos dejar amedrentar. Las buenas nuevas van a sobrellenar, si se puede llamar así, toda la tierra, y va a ser conforme a lo que está escrito en esas buenas noticias. Y lo tenemos que estar. Y para eso, el Señor nos advierte y nos dice qué es lo que tenemos que hacer para esa cuestión. Y lo primero que vemos, señores, en Efesios, esas armaduras. Ustedes ven cuando en la armadura, ¿qué le dicen? Que se pongan, ¿qué? En los pies. ¿El calzado de qué? Del Evangelio de paz. Eso es. ¿Y por qué específicamente tenemos que llevar? Eso es, miren, ustedes caminan y con esa palabra en la boca. Paso que ustedes ven es con esa palabra, porque es lo único que puede derribar, destruir, triturar todo plan del enemigo. ¿El qué? El Evangelio. ¿El qué? Las buenas nuevas. Y miren que lo dice clarito en Romanos 16:20. Ya lo pusimos, nuestra bota del Evangelio, donde nos movemos, metrallamos con esa palabra, esas buenas nuevas. Y ustedes saben lo que pasa con eso. Dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. ¿Bajo qué? Bajo nuestros pies. ¿Por qué? Porque en los pies es que se nos mandó a poner la palabra, esas buenas nuevas. Y aplastar, ¿ustedes saben lo que quiere decir? Triturar completamente. Triturar completamente, no es que quedó una cosita viva, se fue todo. Entonces, por eso es que tenemos que estar claros el poder tan grande que tiene el Evangelio y la palabra de Dios, y la responsabilidad que tenemos, porque tenemos que llevar ese calzado, porque es lo único que puede aplastar a todo adversario de las almas, llámese infierno, Satanás, como usted quiera reconocerlo. Y ahí, uno de los que estaba claro, que me encanta este hombre de la Biblia, señores, Pablo, él es como que él habla tan claro, y él cogía su cosa tranquila, pero hacía lo que tenía que hacer. Miren, Pablo, cada vez que le escribía a una de las iglesias, él hablaba claro, y él asumió esa comisión. A él no se le tuvo que decir 2 veces la cuestión. Él dijo, esto es lo que hay, pues este es mi trabajo, esto es lo que yo me tengo que poner en los pies, a donde me mueva a lanzar esas buenas nuevas, yo lo voy a hacer. Y en casi todas las presentaciones de él lo hace, pero le quiero leer una en Romanos 1:1, cuando él se está presentando, le está mandando la carta a los romanos. Él dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y ¿qué? Apartado para el Evangelio de Dios. Estaba claro con esa cuestión. Él sabía que eso era lo que tenía, él lo absorbió eso. Pero lo mejor de él es que él estaba más claro de lo que yo me imaginaba. Miren lo que él dice en 1 Corintios 9, 16, 17. Oigan esto. Dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anuncio el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. ¿Sabes lo que él dijo ahí? Mira, no importa cómo yo la haga. Si yo la hago, qué chulo, yo tengo que hablar de la palabra de Dios y todo. Quizá tenga recompensa, pero si yo no tengo ganas, como quiera lo tengo que hacer, porque esto se me mandó a hacer. Entonces, para eso lo hago. Eso es lo que está diciendo. Y si ustedes se ponen a ver, Pablo como que hablaba muy llano. Como sea Pato Gallareta, yo tengo que hacer esta cuestión, porque al final me conviene a mí. Entonces, después de eso, yo quiero que entendamos que cuando nosotros creemos, porque estamos enfocándonos ahora en nosotros, cuando nosotros creemos esas buenas nuevas, nosotros, oigan bien la importancia que hay, nosotros nos convertimos en administradores
de los misterios de Dios. Ustedes saben la responsabilidad que es eso. Inmediatamente tú reconoces y aceptas y crees esas buenas noticias, tú te conviertes en administrador de los misterios de Dios. ¿Qué es administrador? Un mayordomo. Y los misterios son los secretos. Tú eres un mayordomo de los secretos de Dios, señores. Tú esos secretos, Él los revela. Dice la palabra que todo lo que Él tiene, Él los revela. Él no quiere quedarse con nada guardado. Él no quiere quedarse con nada guardado. Él los revela. Y entonces, tenemos que estar claros que desde que nosotros aceptamos y creemos en esas buenas noticias, empezamos a tener revelación. Empezamos a tener revelación desde que usted se dispone a creer. Lo que pasa es que vamos evolucionando. La mejor analogía es la del mismo ser humano, que usted empieza un bebé y va creciendo mientras se va alimentando. Así mismo en el plano espiritual. Porque acuérdense que el evangelio es sobrenatural. Mientras más escudriñamos, más queremos oír la palabra de Dios, más cosas Él nos revela. Pero desde el primer momento tenemos revelación. Entonces eso es mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros, al ser portadores de esos misterios, de esos secretos, ya tenemos la responsabilidad, porque Él nos dice, yo te revelé eso para que tú lo dijeras. Tú tienes que decirlo. Nosotros tenemos la responsabilidad de velar, de decir esos secretos. Ya, porque ya están revelados, ya no hay forma. Entonces, una de las cosas que me gusta mucho es todos los secretos, como yo le dije al principio, todas esas revelaciones que estaban en los secretos de Dios, que se las reveló a Isaías. Jesucristo fue una revelación andante. Todo lo que, esos secretos que fue tirando, porque Isaías no se quedó con una. Isaías recibía revelación y la tiraba para afuera. Eso era así. Y cuando vino Jesucristo, se cumplió en carne y hueso muchos de los secretos que el Señor tenía en la época de Isaías. Amén. Entonces, nosotros tenemos también que saber que cuando Pablo nos dice a nosotros que no solamente eso fue una revelación terrible y una responsabilidad terrible, porque él dice, esos secretos no solamente el Señor se lo está revelando a sus profetas y hijos. Oigan bien, en Efesios 3:5-10 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿por quién? Por la iglesia, a los principados y potestades en lugares celestiales. Ustedes, lo que él está diciendo, nosotros estamos acostumbrados que esos secretos se los revelen a los profetas y demás. Ahora el Señor decidió que sus secretos se le van a revelar a su iglesia. A su iglesia. Y ustedes saben a quiénes nosotros se los revelamos, a las potestades. Ahí queda claro que ni el infierno, ni Satanás, ni nadie conoce esa historia. Nosotros, mientras nosotros lo vamos diciendo a toda tierra, ellos se van enterando. Es a través de nosotros, porque nosotros tenemos la comisión de revelarla, y por eso es que los secretos de Dios, Él sabe cuándo revelarlo. Y es importante que nosotros no nos guardemos esa revelación, porque es el momento correcto. Esa historia es oportuna, esa historia son momentos correctos. Y por eso tú y yo tenemos esa responsabilidad. Recibimos la revelación, hay que decirla, porque es el momento. ¿Ok? Entonces, para anunciar esas buenas nuevas, déjame parar un chingo. Usted está tan seriecito. ¿Estamos entendiendo? Que estoy como una carretilla yo aquí. Pero que a mí me gusta. Sí. ¿Estamos entendiendo? Sí. Entonces, sí, son obedientes. Entonces, anunciar las buenas nuevas. Vamos a ver en qué nos convierte a nosotros. Vamos, como dice Daisy, vamos a voltear nuestros ojos, yo.
Cuando ya yo acepté, creí en esas buenas nuevas, ¿en qué yo me convertí, señores? Miren en qué nos convertimos. Lo primero ya lo dije, en administradores de los misterios de Dios. Y lo vamos a confirmar con otro versículo que en 1 Corintios 4:12. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo. ¿Y qué? Administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, ahí aclara, esos administradores tienen que ser hallados fieles. Esos administradores no se le tiene que estar llamando la atención a cada rato. Esos administradores tienen que estar claros en lo que están haciendo y para qué lo están haciendo. También nos convertimos en embajadores. Dice en Efesios 6, 19, 20, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer ¿con qué? Con denuedo el misterio del Evangelio, porque como nos trae revelación, nosotros somos los que tenemos que decir esa revelación. Por lo cual que soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él cómo debo hablar. Quiere decir que somos embajadores, nosotros somos representantes. Los embajadores son representantes. Entonces, desde que nosotros aceptamos esa buena nueva, somos los mayordomos de su secreto y somos sus embajadores. Pero no se queda ahí, somos más cosas. Somos reconciliadores, señores. Todo eso es de que nosotros dijimos, sí, yo creo en toda esa promesa tuya. Eso viene ese paquete completo. Entonces nosotros somos reconciliadores. Hoy todo lo que digo quiero darle un versículo bíblico, pero hay muchísimos. Pero solo uno para que confirmemos. Dice, 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de ¿qué? De la reconciliación. Somos reconciliadores desde que somos embajadores de su palabra y de sus buenas noticias. También somos colaboradores. Los colaboradores son personas que trabajan con otros para hacer un trabajo. Nosotros nos volvemos colaboradores. En 2 Corintios 6:1 dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. No reciban en vano todo este paquete, porque nosotros somos colaboradores de Él. No se nos ocurra tener eso como, bueno, yo me sé la palabra de Dios, bueno, yo me acabo de convertir en lo que yo me sé la historia de Noé, ¿qué hago con eso? Dígala, ya se les reveló que hubo un hombre en una época que hizo, dígalo para adelante. Lo otro nos hace ministros competentes del Espíritu. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Que nos hace ministros de lo sobrenatural. Ay, papá, ministro de lo sobrenatural, eso es mucho con demasiado. El cual, dice en 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu que hace. ¿Por qué? Porque Zoe es vida, que viene de ¿qué? Del mismo Dios. Eso es así. Tanto estudio, a veces hay muchísima gente que mira, se le craquea aquí arriba. El Espíritu, mientras más tú estudias, más tú aprendes de lo sobrenatural y esa promesa que hace, más vida tú tienes, más vida. Porque sales de la esclavitud a la libertad. Y otra cosa que se lo voy a decir, lo primero nos hizo administradores, mayordomos de sus secretos. Nos hizo embajadores, nos hace el recibir las buenas noticias, reconciliadores, somos colaboradores, somos ministros competentes del Espíritu, o sea que nosotros somos ministros sobrenaturales, y lo otro somos proclamadores de las virtudes de Dios. Señores, nosotros proclamamos la virtud que tiene Dios. Es que Dios es virtud, te puedes imaginar. O sea, nosotros proclamamos eso, dice la palabra en 1 de Pedro. Mas vosotros sois, ¿qué? Linajes escogidos, real sacerdocio. Eso para ustedes son todo eso. Nación santa, pueblo adquirido por Dios.
Todo eso, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que los llamó, ¿de qué? De las tinieblas a la luz. O sea, ustedes son todo eso y son designados todo eso para que anuncien que Él es virtud. Para eso es. Entonces, nosotros debemos estar conscientes de todo eso que yo le he dicho. Tenemos que estar conscientes en qué nos transformamos cuando recibimos esas buenas nuevas. Tenemos que estar conscientes del poder, la fuerza, la liberación, la vida que tiene el Evangelio, señores. Porque no podemos estar en esta época diciendo que la promesa de Dios, no, la vida de Dios que trae. Dice en Lucas 4, 16, 19. Ay, no se me cansen, es que hay que leerlo para saborearlo. Oigan lo que dice. El Espíritu del Señor está sobre mí, está sobre ti, está sobre ti, está sobre cada uno de nosotros. Por cuanto que nos ha ungido. ¿Para qué? ¿Para qué? Para dar buenas nuevas. O sea, el Espíritu, la vida de Dios vino a ti para una sola cosa, Señor. Para todos esos misterios secretos de Él que uno va descubriendo de Dios y uno dice, wow, y wow, porque uno no se cansa de sorprender de todas las virtudes de Dios. Es para que nosotros digamos estas buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres. ¿Me ha enviado a qué? A sanar a los quebrantados de corazón. Fue a mí y a ti que nos mandó. A pregonar la libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿A quién es que nos está mandando? A nosotros. ¿Por medio de qué nosotros vamos a poder hacer eso? Por medio del Evangelio, de las buenas noticias, de todo lo que conlleva esa historia. A predicar el año agradable del Señor. Porque la historia de Él es buenas noticias. Buenas noticias. Entonces, la intención de Dios desde el principio es escogió a un pueblo para enviarlo con esa misión especial. ¿De qué? Para pregonar bendición. Porque cada vez que Él revela algo, bendición, señores. A lo largo y ancho de toda la tierra, sin distinción. Y Dios ha depositado, la conclusión de todo es que Dios ha depositado, ¿qué? Lo que yo dije al principio, su voz en nosotros. Él necesita ese instrumento porque su voz sale a través de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que entender que ese poder está en nosotros y esa responsabilidad. Nosotros apartamos mucho y nada más cogemos, que ay, nos revela, ay, me reveló esto en mi vida, ay, me reveló esto en mi vida. ¿Qué tú estás haciendo con esas revelaciones? Tienes que decirla. Entonces, el poder de las buenas nuevas se manifiesta a través de ciertas cosas. Usted me va a decir, loca, pero ya yo voy a un vecino y me le siento y le hago toda la historia, les revelo lo bueno que Dios, todo bien profundo, porque el Señor me revela muchas cosas, pero no es solamente porque miren aquí, no me va a quedar yo sin significar algo. Miren, aquí, esto es como que esto está llenito de toda la palabra de Dios, de las buenas nuevas. Está lleno esta cuestión. Por sí sola, eso es vida. Porque dijimos que era sol. Por sí sola, eso transforma. Eso liberta y eso trae bendición. Estamos claros. Pero ¿qué pasa? Para nosotros poder transmitir eso, para nosotros poder, como le dije al principio, si yo recibo las buenas nuevas, ¿qué pasa? Ya yo vivo en fe. Pero para yo poder moverme en las buenas nuevas, impartir esa fe, ir más allá y hacer que otro se le adhiera esa fe, esto tiene que ir acompañado de muchas características nuestras. ¿Y tú sabes quién modeló eso? Jesucristo. Lo primero es, miren aquí, esperen un momentito, para que se nos quede grabado. Lo primerito que nosotros tenemos que tener, no se me desesperen, que quiero
Estamos aquí. Están aquí, ¿verdad? Amén. Oigan, mire, lo primero que nosotros tenemos que entender es que nosotros, estas buenas nuevas, las tenemos que llevar a través de la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Ustedes unen las buenas nuevas con misericordia y es una bomba esa cuestión. Mire, cuando Jesús, fíjense, empiecen a leer los evangelios, todo el mundo le voceaba a Jesucristo. Jesús, ten misericordia de mí, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Ustedes saben lo que pasa? Que ellos entendían y veían la bondad, sabían que él iba a tener misericordia, porque tú no le voceas a una gente, ten misericordia de mí, si tú ves que ese tipo nada que ver, que es misericordioso. Entonces, la misericordia es una característica divina que se manifiesta a través de la bondad. Entonces, lo podemos ver, que se nos explicó bastante bien en Lucas, en la parábola del samaritano. ¿Qué pasa con eso? Ahí se nos dice realmente que la misericordia es para todo el mundo. Eso es así. Y la misericordia es simplemente cubrir la necesidad humana, sin distinción. Eso es misericordia. Y misericordia es tener compasión del otro. Miren, Proverbios 3:4 dice: nunca, pero nunca se aparte de ti ni de mí la misericordia y la verdad. Tenemos que atarla a nuestro cuello. No, tenemos que escribirla en la tabla de ¿dónde? De nuestro corazón. ¿Y qué? ¿Qué pasa con la misericordia? ¿Por qué esto se vuelve una bomba? Porque vamos a hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Una gente misericordiosa, la gente te presta oído, la gente se voltea a ver qué tú estás haciendo. Entonces, por eso es que las buenas nuevas tenemos que decirla enganchada a la misericordia. Porque una gente que no es misericordioso, no le van a prestar el mismo oído. ¿Por qué? Porque la misericordia, al ser una característica que no es sobrenatural, ¿qué hace? Si yo me aferro a ella, ella dice, mi trabajo es ponerte gracia delante de Dios y de los hombres. Y si yo me conecto a ella, ella va a hacer su trabajo. Entonces voy a tener gracia delante de los ojos de los hombres y los hombres se van a voltear a oír las buenas noticias que yo estoy dando. ¿Está bien? Otro ingrediente que necesitamos para que esas buenas nuevas nosotros podamos hacer llegar, hacerla conocer, impregnar a esas otras personas que tengan fe y agarren esas buenas noticias, es que Jesucristo la hizo todas, las buenas obras. Miren lo que dice Mateo 25:34. El rey dirá, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, y me vestiste, me visitaste a la cárcel. Y dice que el rey, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos, ¿a quién se lo hiciste? A él también. ¿Por qué? Porque nosotros somos inspiración de Dios para revelar lo bueno de Él. Él, si estuviera aquí abajo, hiciera eso. Entonces acuérdense que nosotros somos sus embajadores, sus colaboradores. Entonces tenemos que hacerlo por Él. Entonces, ¿eso qué pasa? Mezclado con la buena noticia, sí pasa algo. Usted va a la cárcel y usted está haciendo una buena obra. El que está en la cárcel y usted está llevándole algo, va a escuchar la buena noticia que usted está haciéndole. Si usted tiene una buena obra con su vecino, la mezcla con las promesas de Dios y le cuenta sobre Dios, él lo van a escuchar, ¿verdad que sí? Entonces, por eso hay que mezclarlo. Lo otro está, que el pastor lo dijo excelente esta mañana, el amor. El amor es un ingrediente básico cuando tú estás
¿cómo podemos decir? Evangelizando, hablando de las buenas noticias, es un ingrediente primordial. Y miren, lo que dice Juan 13:5 dice, en esto conocerán todos que sois mi discípulo, que si tuvieran amor los unos con los otros. Ese amor, como yo siempre quiero enfatizar, ese amor es traducido en ágape, porque en muchos otros versículos se puede referir al amor filial. El amor ágape es ese amor de Corintio, que tú dices, ay, qué amor más difícil esa cuestión. Pero si ustedes se ponen a ver, es que es un amor, yo le he puesto para entenderlo un poco, un amor de una sola vía. O sea, yo no espero nada a cambio. Es un amor que tú no me dices, ay, yo saludo a Susana cuando ella me saluda a mí, ella me saludó, porque yo tengo que saludarla. Es un amor que dice, pero es que esa señora nada, no me hace ni un favor, nada. Yo no tengo que ver con eso. Yo le he dicho siempre, yo tengo algo como un principio, y se lo he tratado de decir tanto a mis hijos, cuando mis hijos me dicen, no, es que yo no tengo que ser amable con esa señora, es muy odiosa, y yo dije, pero es que tú no puedes dejar que el otro te cambie. El otro no puede tener ese poder de cambiarte. Si ellos son pesados y odiosos, tú no eres. ¿Por qué tú le vas a dar el poder de cambiar a una persona amorosa a ser pesada? ¿Por qué ella lo es? No, nadie tiene ese poder sobre mí. Yo soy como he decidido hacer y como quiero aprender con mi Dios. Entonces ese amor funciona así. Yo te hago el bien. Yo soy amorosa contigo. Yo me preocupo por ti. No porque tú eres así conmigo, sino porque yo soy así. Eso es así. Y eso se trata, ese amor ágape. Y ese amor es que tiene que estar enganchado de las buenas obras. ¿Por qué? Porque se van a voltear a oírte, te van a escuchar. Lo otro es a través de la fe. Como dijimos, la base de todo el evangelio es fe. Sin creer, pero la gente tiene que ver modelada la fe. La fe tú tienes que modelarla para que la fe se entienda lo que es esa cuestión, porque la fe es muy abstracta, la fe es muy sobrenatural, si se pudiera decir. La fe tenemos que modelarla. Entonces, cuando otros vean que tú tienes fe, van a querer eso que tú tienes, porque lo van a querer. Entonces dice en Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Miren, para que entiendan que no es algo solo. A mí me pasó algo con mi hermana pequeña. Ella los otros días, no hace mucho, me dice, ella estaba hablando de que ella está como conociendo al Señor, porque estoy tratando. Es una niña buena y todo, pero todavía no está aquí con nosotros. Entonces, ella los otros días me dice, Ilonka, yo he conocido al Señor de otra manera, como sus experiencias, bien lindo. Y me dice, mis hijos, para decirle quien no sepa, yo tengo un hijo casado, 2 grandísimos, para que ustedes sepan los años que hace de esa anécdota que yo le voy a decir. Me dice ella, hace como 3 meses, me dice, nosotros estábamos una vez en diciembre, que comprábamos siempre juntos los regalos de los niños. Ella me dice, Ilonka, ¿tú sabes una cosa que me marcó la vida para mí? Digo yo, ¿y qué? Digo, ya Dios mío, ojalá no haya yo metido la pata, pero vamos a ver qué es. Entonces me dice ella, estábamos en una tienda, tú sabes, su alboroto de diciembre, esas tiendas full, y uno buscando un juguete a esos muchachos, los específicos. A Gaby, mi hija, le dolía la muela grandísima. Y la niña, yo no me acuerdo nada de eso, es ella contando, porque estoy diciendo que eso tiene que hacer hace como 15 años, por ahí. Y ella me dice, estábamos en juguetón, y tú empezaste, ella empezó a llorar de un dolor terrible. Y tú te volteaste y le dijiste, y tú simplemente le dices, tranquila Gaby, que se te va a quitar. Te paraste en medio de toda esa multitud, le oraste y le dijiste, Señor, yo hoy es sábado, no tengo como... Y dice, ella me dio tal oración que yo hice. Yo no me acuerdo de nada de eso. Y yo cogí mi muchacha y seguí buscando regalos como que nada.
Y dice ella que ella se quedó como, estás loca, o sea, vámonos, porque... Y dice ella que no pasó 3 minutos y la niña dejó de llorar. Y se produjo el milagro, se le quitó. Pero ella no dijo nada, yo no dije nada, porque realmente lloré, solté esa cuestión y seguí con mi apuro, que era salir de la tienda y comprarlo. Pero la fe sí se exhibe. Ella parece que le impactó tanto como, esta está loca, ¿entiendes? Pero entró en mi locura y pasó 15 años y ella se acuerda de ese momento. Ella me dice que ella me puede decir que yo tenía puesto, para que ustedes vean cómo se le quedó. Entonces la fe que sí se exhibe, la fe hay que exhibirla. Y mezclado con las buenas o no, nuevas que hace, me escucha. Las cosas que yo le digo del Señor, cuando yo empiezo a proclamar las virtudes del Señor a Wendy, Wendy me escucha, me escucha. Entonces, lo otro es a través de señales y milagros. Ahí sí era un duro, Jesucristo. Ese se la comió ahí. Él, en esas señales y milagros. ¿Y ustedes saben por qué lo hacía? Para mezclarlo. Porque miren lo que dice. Y vieron lo que hizo Jesús y que creyeron en Él. Él lo hacía para que creyeran en las buenas noticias que le estaba dando. Porque Él sabía que tenía que mezclar eso. Y como le conté lo de Wendy, yo le hice una señal. La señal fue que la niña se curó. El dolor de muela pasó. O sea que ella vio un milagro. En ese momento ella vio el milagro. Entonces también lo último que pudiéramos decir que tenemos que mezclarlo ahí es la unidad. La unidad. Ustedes saben por qué, porque a través de la unidad dice la palabra que es que nosotros vamos a dar a conocer. Y eso es tan importante y a la vez tan peligroso, porque ¿qué está pasando? El cuerpo de Cristo, que acuérdense que Pablo ya tuvo la revelación que los misterios se le están revelando es a la iglesia. La iglesia, como usted decía, pastor, que nos matamos, o sea, no nos defendemos. Yo caigo y la iglesia, mi hermano de la iglesia que me señala, en vez de ir a donde mí, y si no tengo contacto contigo, cállate y dile al Señor, ayúdalo. Pero nosotros, esa unidad y las buenas nuevas, eso es lo que pasa con el mundo. No creen, no quieren prestar su oído a oír las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque no hay unidad. La unidad es un ingrediente sumamente importante, porque la palabra dice que a través, dice, el mundo lo reconocerá por medio de la unidad de los creyentes. El mundo reconocerá y entenderá sobre Jesús, su Salvador. Hay que modelarle. Van a entender cómo es Jesús, porque acuérdense, nosotros somos embajadores. Jesús, ustedes se acuerdan que Pablo, el sistema de Dios, ese reino que estamos proclamando nosotros, es unidad. Por eso Pablo lo comparó con el cuerpo. El cuerpo trabaja en unidad. El corazón no se puede poner enemiguito de otro órgano, porque ahí frito. Entonces eso es lo que pasa. Entonces trató de explicar Pablo, porque Pablo tuvo esa revelación. No las dijo, y dijo, el reino que ustedes están proclamando es unido. Entonces esa unidad tenemos que modelarla, y por eso es tan importante. Y no estoy hablando de una unidad que nosotros estamos aquí y hay una campaña evangelística. Ahí todito nos llevamos bien. Mi hermana Liceida, ¿qué te toca a ti? Y nos ven en esa campaña y somos el grupo Chulis. Lo más unido nos estamos llevando. No, de esa unidad. Está hablando de una unidad como parte de la vida nuestra. Por eso yo me gozo y le oro al Señor que siempre esté esa unidad aquí en Oasis de Restauración. Es algo hermoso de cómo cada uno de nosotros somos camaradas. Nosotros, si uno está flaqueando, vamos a recogerle y no hay ese dedo acusador, no existe, no sale. Y yo les pido al Señor que sigamos así, creciendo, porque eso es un ingrediente vital para las buenas nuevas. Entonces, con esto
ya cerrando, y es verdad que estoy cerrando, ahora sí, cuando tenemos esa mezcla ahí adentro, mira hermano, désela a quien sea, que va a tener una transformación que uno mismo se va a sorprender, porque Dios sorprende. Es un, ¿cómo se llama? Eso que preparaban en mi época mi abuela y todo, que mira hermano, usted se bebía eso y se sanaba a la hora. Eso ponche fuerte. Toda esa mezclorancia, nosotros la ponemos en acción y veremos cambio. Veremos cambio, tanto en nuestras vidas como en todo lo que el Señor nos dio la responsabilidad. Y seremos su voz, seremos sus colaboradores, seremos los que proclamamos sus virtudes, seremos los que estamos revelando sus misterios, seremos los que podemos transformar. El que transforma es el Espíritu, por el que tenemos la responsabilidad de impregnar y enseñar esa fe, somos nosotros. Entonces, ya sabiendo todo eso y recogiendo, tenemos que entender y llevarnos que las buenas noticias nos convierte en administradores de los misterios de Dios, en embajadores. Usted es un embajador, usted es un reconciliador, usted es un colaborador de Cristo, usted es un ministro competente del Espíritu, usted trabaja con lo sobrenatural y usted es el que proclama las virtudes de Dios. Y se manifiesta, todo eso, las personas van a voltearse a oír. Si usted aprende a ser misericordioso, hace buenas obras, ese amor ágape se manifiesta en su vida, enseña, muestra la fe, da señales y milagros, o sea, hace señales y milagros y tiene ese espíritu de unidad, no de señalar y ser juez. Usted no es juez, el único juez es Dios. Entonces, todo esto debemos entender que eso es que nos pasa a nosotros. Y algo muy, muy importante para que acabamos de entender esa responsabilidad tan grande. ¿Pensan lo que dice la palabra de Dios? Que nosotros somos carta leída. Esto es un lío. A la hora que usted aceptó esas buenas nuevas, ya tiene toda esa responsabilidad. Esos misterios usted tiene que echarlo para adelante. Como dijo Pablo, sea porque quiere o sea porque fue impuesto. Eso va. Pero ¿qué pasa? En 2 Corintios 3:23, oigan bien lo que hay, que es un libro. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas. ¿Ustedes saben por quién? Por todos los hombres. Ahí me paro, hay mucha gente que dice, Dios conoce todo. Miren señores, hay un refrán que dice que todo sale a la luz. Tarde o temprano todo sale a la luz. Y es algo que está impuesto para los hijos de Dios. Ay, que qué malo, que qué bueno. Es así. El Señor dice, usted, por eso es que nosotros decimos, ay, a mí me encanta la palabra de Dios, porque la palabra de Dios como que es tan clara. Dice toda la cosa buena de David, toda la cosa mala, como que no soy condenada, porque es que la luz de Cristo se ve todo. Entonces, a la hora de que usted recibió la buena noticia, creyó en Dios, usted tiene un foco, de esos focos buenos. Mire, hermano, y cuando usted tiene un foco, mire, hay veces que en las esquinitas se le queda un polvito y todo se ve todo. Entonces, el que aceptó eso tiene ese foco permanentemente y es carta de leída. Y lo ve todo, lo dice bien claro, todos los hombres. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, y ustedes saben, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Miren, nosotros tenemos impregnado, incrustado la ley ya aquí en nuestro corazón. Por eso que dice, yo no vengo a abolerla, la ley, nosotros vamos a cumplirla, porque ya no está en tabla, está aquí, impresa en nosotros. Entonces, al tener esa luz de Dios, todo va a salir a la luz. Entonces, nosotros tenemos esa comisión. Las buenas nuevas, nosotros tenemos que llevarla a todo lugar,
¿Por qué? Porque eso es Zoe, es su espíritu que transforma. Entonces, lo que nosotros tenemos que llevarnos, que sea Pato Gallareta, nosotros tenemos que hacerlo. Sea que decidamos poner todos los ingredientes o no, hacerlo bien, mal, ya estamos en la cola y lo estamos haciendo. Entonces, lo que tenemos que decir, cuando nos lean a nosotros, ¿qué van a leer? ¿Qué van a ver en ti? Lo que está escrito en tu corazón, ¿es escrito por el Espíritu o es escrito por humanos? O sea, tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que van a ver en nosotros. ¿Por qué? Porque la luz ya está. Tú decidiste que la luz esté. Entonces, por eso es una responsabilidad. Porque quieras o no, ya eres un embajador. Por eso, cuando tú vas a un lugar y tú no te comportas correctamente, ¿tú sabes lo que dicen? Un cristiano tenía que ser. Y uno a veces coge como un coraje y dice, pero ¿será que yo lo tengo en la frente? ¿Y qué hace que yo sea cristiano? Sí, hace mucho. Porque usted es un embajador. Los embajadores de otros países cuando vienen y meten la pata, ¿qué usted dice? Ay, eso que es un embajador de Estados Unidos. Lo mismo. Entonces ya usted decide, usted tiene ese título. Las metidas de pata que usted dé, se la va a llevar es su jefe. Miren qué responsabilidad. Así que entendamos, el Evangelio es vida. Ese poder nadie se lo va a quitar. Tenemos que manejar ese poder, porque ese poder destruye o da vida. No por el Evangelio en sí, porque el Evangelio es buenas nuevas y trae transformación y libertad, sino como nosotros lo manejamos. ¿Por qué? Porque hay veces que si nosotros lo manejamos mal, dicen, y eso, si él es el embajador, ¿qué me van a dejar a mí? Y alejamos. Entonces, por eso es bueno recordar y entender el poder de ese sol, de esas buenas nuevas. Y entender que no nos despinta nadie. Ya somos embajadores, transformadores, colaboradores, y ya se nos va a revelar los secretos, porque Dios no se queda con una. Dios revela todo, porque esa es su satisfacción y ese es el propósito. Así que amén, yo espero que hayamos